comisión. En el punto número 1 tenemos la lista de asistencia y declaración de quórum. El punto número 2 es la aprobación de estados financieros. 3, el informe de actividades y o indicadores de finanzas del mes de junio. El número 4 es el informe del estatus de solicitudes de devoluciones de IVA. El 5, el informe de actividades y o indicadores de las unidades administrativas que integran la comisión para el mes de mayo. El 6, los asuntos generales, seguimiento de diversos acuerdos. El 7, la lectura de acuerdos. ¿Me apoyas, abogado? Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta comisión que es ordinaria de Gobierno y Administración, como ya lo indicó nuestro director, el ingeniero Enrique. Y antes de abordar el punto primero, que es la lista de asistencia y declaratorio de quórum, tenemos una propuesta de adición al orden del día, para lo cual cedemos el uso de la voz al contador Isidro Macías. Adelante, contador, por favor. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días a todas y a todos. En alcance a la convocatoria de la sesión ordinaria para esta Comisión de Gobierno y Administración enviada a sus correos, les informo y solicito su autorización para que se agregue un punto adicional relativo a la presentación y, en su caso, autorización de la quinta modificación presupuestal del ejercicio 2025. La presentación ya fue enviada y se incorporó al expediente dentro del correo que se les hizo llegar. Esta modificación se agregaría en el punto 4. ¿Sería cuánto respecto a la modificación de la orden del día, licenciado? Correcto, muchísimas gracias. Gracias, contador Isidro. Bien, entonces procedemos ahora sí en estos momentos a abordar el punto número 1, que es la lista de asistencia, la declaratoria de quórum, y bueno, pues aprovechar para que se autorice el orden del día con la adición ya comentada. En el punto número 4, que sería la quinta modificación presupuestal, recorriéndose los puntos subsecuentes en su numeración. Bien, procedo al pase de lista y les voy a agradecer que se sirvan a indicarme si están de acuerdo con esta adición ya expuesta, por favor. Contador Juan Ignacio Martín Solís. Presente y de acuerdo con el orden del día. Correcto, gracias. Licenciado Román Cifuentes. Presente, buenos días, de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias, licenciado, buenos días. Ingeniero Gabriel Durán. Presente y a favor del orden del día. Gracias, regidor. Licenciada Liz Mena Avilés. Muy buenos días a todos. Presente y de acuerdo con la modificación al orden del día. Correcto, muchísimas gracias, Lic. Contadora Tere Aguilera Franco. Buenos días, presente y de acuerdo con la modificación a la orden del día. Muchas gracias, contadora. Licenciado Luis Mariano Hernández. Presente y de acuerdo con la modificación y el orden del día. Gracias, licenciado. Licenciado Héctor Hugo Varela. Presente y de acuerdo con la modificación y el orden del día. Gracias, licenciado. Licenciada Yolanda Sánchez Aldívar. Presente, de acuerdo con la modificación y el orden del día. Muchas gracias, licenciada. Ingeniero Enrique de Haro. Presente. Gracias. Y bueno, contador Ángel Isidro Macías Barrón, secretario ejecutivo. Presente. Muy bien, se hace constar entonces que se cuenta con la totalidad de los integrantes de esta comisión, por lo cual se declara que existe el quórum legal para llevar a cabo la misma y así lo estaremos asentando en el acta de esta sesión de fecha 23 de julio del 2025, se me ha pasado a mencionarlo. En el mismo sentido, se hace constar la presencia de los siguientes servidores públicos. Está con nosotros la contadora Lupita Razo Aguirre. Contadora, buenos días. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Correcto, gracias. De igual forma está la ingeniera Soledad Alcaraz, el licenciado Juan José Jiménez Aranda, el licenciado René Alejandro Velázquez, el contador Javier Alejandro Rodríguez Cadena y el contador Luis Antonio Hernández. Si no existen comentarios, pasaríamos al punto número 2, por favor, aprobación de estados financieros. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Iniciamos con el estado de situación financiera al mes de junio 2025. La siguiente, por favor.
Se me congeló. Una atrás. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Mencionaré las variaciones y la causa de las mismas entre los meses de junio y mayo de 2025. Iniciamos con el activo circulante. Perdón, no se visualiza. Sí. Okay. Iniciamos con el activo circulante. Sí, dentro del rubro efectivo y equivalentes, se genera un incremento por 47.6 millones de pesos. Para este mes se obtiene una recuperación de IVA por 3 millones de pesos de abril de 2020, incluyendo actualizaciones. Dentro del rubro derechos a recibir efectivo o equivalentes, se genera un incremento de 18.4 millones de pesos por el incremento de las cuentas por cobrar, principalmente agua potable por 13.7 millones de pesos, alcantarillado y saneamiento por 1.3 millones de pesos y cuentas de pagomático, cajeros, por 2 millones de pesos. Dentro del rubro de derechos a recibir bienes y o servicios, se aumenta por 7.5 millones de pesos derivado por los anticipos otorgados a proveedores y contratistas. La relación de los anticipos otorgados se encuentra dentro de la hoja 5 del material enviado. Dentro del rubro de almacenes, se ve una disminución de 4.9 millones de pesos por la salida de medidores volumétricos de plástico de media pulgada y de medidores de radiofrecuencia sin partes móviles con telemetría. Dentro del rubro de activo no circulante, se encuentra un incremento de 65.4 millones de pesos. El incremento se debe a los avances de las obras en procesos realizadas. El detalle de las obras realizadas se encuentra dentro de la hoja 5 del material entregado. Asimismo, el saldo a favor del IVA del periodo es por 9.5 millones de pesos. Para este mes se obtiene una recuperación de IVA por 2.3 millones de pesos correspondientes al mes de abril de 2020. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro del rubro de pasivos, el pasivo total aumenta 24 millones de pesos por el registro del contratista Tecnología SAPI por 11.1 millones de pesos. Asimismo, las provisiones del mes de aguinaldo, de derechos de extracción de agua y de pensiones y jubilaciones, así como la prima de antigüedad, por 13.3 millones de pesos. El saldo del fideicomiso de la prima de antigüedad y de pensiones es por 129.8 millones de pesos. La siguiente, por favor. Hacienda Pública, patrimonio. El patrimonio aumenta 110 millones de pesos derivado de la infraestructura recibida de fraccionadores y por el resultado positivo del mes, que para el mes de junio es 62.5 millones de pesos. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Son las notas. Dentro del estado de actividades, se incluyen dentro del rubro de ingresos de gestión, ingresos por servicio de 239.5 millones de pesos e ingresos de incorporación por 17.7 millones de pesos. Asimismo, otros conceptos por 11.6 millones de pesos. Dentro del rubro de otros ingresos y beneficios, corresponde a intereses de inversión por 12.1 millones de pesos, actualizaciones por 0.7 millones de pesos y de otros ingresos por 0.6 millones de pesos. Dentro del rubro de egresos, se muestra la totalidad de gastos por rubro, solo comentando que para este mes los gastos de mayor incremento son materiales complementarios por 1.7 millones de pesos, por la membrana de nanofiltración y cámaras de medición para medidores, así como otros servicios generales por 1.6 millones de pesos, que corresponde al 1.25% de aportación de obras. El resultado del mes, como ya lo mencioné antes, es de 62.5 millones de pesos con efecto positivo. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí, gracias. Mostramos a continuación los 10 principales gastos ejercidos durante el mes de junio 2025, que representan el 57.3% del total del gasto de Zapal. Dentro del rubro principal
el concepto es el concepto de nómina, que asciende a 65.44 millones de pesos y representa el 29.77%. La integración de este rubro del concepto de nómina se encuentra en el recuadro. La siguiente, por favor. El avance presupuestal al mes de junio dentro del rubro de ingresos por servicios se encuentra una variación por 39 millones de pesos. La variación se genera por un incremento en los servicios de agua potable por 40.2 millones de pesos y un decremento en saneamiento por 2.6 millones de pesos contra lo pronosticado. La siguiente. Perdón, regresen. Incorporación y otros se encuentra una variación por 11.7 millones de pesos. Se incorporan usuarios por 83 millones de pesos. El detalle de todos estos usuarios incorporados se encuentra dentro de la hoja 10 del material de trabajo. En productos se registra una variación positiva por 31.3 millones de pesos, ¿sí? Derivado de un incremento de interés de inversión por 31.3 millones de pesos contra lo pronosticado. Dentro del rubro de aportaciones se registra el cierre de obras de programas municipales por 153.5 millones de pesos y estatal de sequías por 1.1 millones de pesos. El avance presupuestal de todos los egresos, la parte baja de esa lámina, todas las variaciones en los conceptos de egresos por 51.4 millones de pesos corresponden a economías, es decir, fue recorte presupuestal que estamos realizando para efecto de fondear toda la obra pública. En cuestión de materiales y suministros, fueron materiales no solicitados, servicios generales, servicios no ejercidos. Transferencias fue economías por 11.8 millones de pesos, ahorro que no se realizó, y el equipamiento de 7.3 millones de pesos corresponde a equipos no adquiridos. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Recaudación a junio de 2025. Se registra un acumulado de recaudación por 256.5 millones de pesos en el mes de junio por los rubros de servicios de agua, agua tratada, incorporación y otros ingresos. El acumulado de enero a junio de 2025 es por un importe de 1.487.5 millones de pesos. Este acumulado, estas fechas en el mismo periodo de 2024, ascendía a 1.400.4 millones de pesos. El efecto de incremento son 87.5 millones de pesos. La gráfica corresponde a los diferentes ingresos, mostrando toda la tendencia de lo que va del año 2025. ¿Sería cuánto, licenciado, por si hubiera algún comentario respecto a este punto? Muchas gracias, contador. Sí tenemos un comentario de la licenciada Liz Mena. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias, Isidro, por lo que nos compartes y explicas. Oye, una preguntota. Comentabas que en la parte de ingresos respecto a lo presupuestado tenemos una reducción en la parte de saneamiento. ¿Me puedes explicar eso, porfis? Sí, el incremento por saneamiento, o sea, dentro del rubro de ingresos se incrementa 40.2 por agua potable y un decremento por saneamiento. Regularmente, esto es lo que se refleja en estas fechas. Si gusta, le hago llegar el detalle específico del presupuestado mes con mes en función del año pasado, cuánto se consideró y contrastado contra lo recaudado o lo registrado en este mes de junio. Ok, digo, de hecho, igual y la pregunta, no quiero obviar, o sea, quizás sonaba trivial, o sea, no entiendo por qué, más que comparar las cantidades, quería ver si me podía explicar un poquito, o sea, por qué bajaría el saneamiento. O sea, entiendo que es un servicio que cobramos, entonces si no hay una variación en la cartera, en los clientes que tenemos, no veo por qué bajaría, pero si me puede explicar eso, si quiere me lo manda, está bien. Estamos considerando, es el avance presupuestal. El presupuestal es lo considerado o lo presupuestado contra lo realizado. O sea, la diferencia dentro de la proporción presupuestal, sí, es un incremento por 39 millones de pesos. Dentro de ese incremento se genera por 40
un crecimiento de agua potable por 40.2 y un Ajá. decremento del saneamiento por 2.6. Pero le hago la precisión específica del rubro y con mucho gusto se la hacemos llegar. Muchísimas gracias, Isidro. Muchas gracias. No tenemos más intervenciones, por lo cual me permito someter a su atenta consideración la aprobación de los estados financieros al mes de junio del presente año 2025 en los términos, conceptos y cantidades ya expuestos. Quien esté a favor de ello, sírvase a manifestarlo, por favor. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Gracias, contador. Licenciado Román Cifuentes. A favor. Gracias, síndico. Ingeniero Gabriel Durán. A favor. Gracias, regidor. Licenciada Lismena. ¿A favor? Gracias, Lic. Contadora Tere Aguilera Franco. A favor. Ok. Licenciado Luis Mariano Hernández. A favor. Gracias, Lic. Licenciado Héctor Hugo Varela. A favor. Correcto. Licenciada Yolanda Sánchez. A favor. Muy bien. Los estados financieros quedan autorizados por unanimidad de votos. Pasaríamos al siguiente punto, informe de actividades o indicadores de finanzas al mes de junio 2025. Adelante, contador, por favor. Muchas gracias, licenciado. Nuevamente. Dentro de los indicadores para el mes de junio contamos con una liquidez total de 7.5. Nuestra meta propuesta inicialmente era 5.6%. Veces. La utilidad operativa para este mes fue el 12.3%. Nuestra meta propuesta era 8.81%. El saldo a favor de IVA para el mes de junio fue 1,181.7 millones de pesos. La meta era 1,132.7 millones de pesos. Nuestro avance presupuestal de egresos es al 98.33%. Nuestro remanente del estado de resultados, estado de actividades, para el mes de junio son 62.571.329 pesos. El porcentaje que representa esta utilidad operativa es del 10.29% contra una meta del 6.57%. ¿Sería cuánto, licenciado, respecto a los indicadores del mes de junio? Muchas gracias, contador. Bueno, se pregunta a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario que realizar sobre este punto. No existiendo comentarios, pasaríamos al punto número 4, que sería la presentación y, en su caso, aprobación de la quinta modificación al presupuesto de ingresos y egresos. Adelante, contador Isidro, por favor. Gracias. A continuación se presenta la quinta modificación presupuestal para el ejercicio 2025. En la misma, en la pantalla se tiene una matriz donde es la fuente y la aplicación de estos recursos. Se muestra como fuente de los ingresos ingresos excedentes que ascienden a 82.9 millones de pesos, que corresponde a los rubros de 40.2 millones de pesos de servicio de agua, 2.6 millones de servicio de saneamiento, 1.4 millones de servicios de alcantarillados, 11.8 millones por incorporación de fraccionamientos, 31.3 por intereses de gestión y 0.8 millones de otros ingresos. La suma de estos ingresos que estamos ampliando, sí, son 82.9 millones de pesos. Se hace un traspaso presupuestal, ¿sí? Se disminuye del remanente de obra por 77.7 millones de pesos y una disminución por recorte presupuestal por 42 millones de pesos. Es importante mencionar que la primera disminución de 1.6 millones de pesos del capítulo 1000 se realiza a efecto de poder estar acorde a lo que establece el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera. Este artículo norma la determinación de techos presupuestales para el crecimiento del capítulo 1000. Este efecto es para alinear nuestro capítulo 1000 respecto al ejercicio 2025. La aplicación de los recursos, la suma de las aplicaciones de este recurso, ¿sí?, se realiza en una ampliación presupuestal a la gerencia de costos
por un importe de 202 millones de pesos, 775,567 pesos. La siguiente, por favor. El estado de situación presupuestal con esta quinta modificación resulta un importe de ingresos totales modificado de 5,437.7 millones de pesos y un presupuesto general de egresos modificado por 5,437.7 millones de pesos. El programa operativo anual para 2025 con esta quinta modificación quedaría en 901,254.5 millones de pesos. Se solicita a esta comisión autorizar esta modificación presupuestal en los términos referidos. Es cuanto les hacemos. Si hubiera alguna duda, con este diga. Muchas gracias, contador. ¿Algún comentario, observación sobre esta presentación? Bien, entonces se somete a su atenta consideración. Sí, tenemos un comentario. Adelante, licenciada Yolanda, por favor. Gracias, Ulises, contador Isidro. Sí. Nada más, por favor, si me pueden ubicar si en esta parte tenemos algo relacionado con los servicios por la incorporación de cartera vencida, que se tocó en el punto 2. No, esto meramente es una modificación presupuestal para efecto de darle suficiencia al rubro, al POA, operativo anual de obras para 2025. Es pura obra. Ok, perfecto. En efecto, toda la reducción que estamos haciendo en todas las demás partidas, le estamos dando suficiencia por 202.7 millones de pesos al rubro de POA, específicamente para fortalecerlo y llegar al comprometido en el presupuesto de egresos total ante el municipio. Muy bien, gracias, contador Isidro. Gracias a usted. Gracias, licenciada. Bien, se somete a consideración de ustedes entonces esta quinta modificación presupuestal en los términos y condiciones en que ha sido expuesta. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Gracias, contador. Licenciado Román Cifuentes. A favor. Gracias, síndico. Regidor Gabriel Durán. A favor. Correcto. Licenciada Liz Mena. A favor. Muy bien. Contadora Tere Aguilera. A favor. Gracias. Licenciado Luis Mariano Hernández. A favor. Gracias, Liz. Licenciado Héctor Hugo Varela. A favor. Muy bien. Licenciada Yolanda Sánchez. A favor. Correcto. La quinta modificación presupuestal queda autorizada por unanimidad de votos. Pasaríamos al punto siguiente, que sería el punto número 5, informe del estatus de solicitudes de devolución del IVA en trámite y litigio. Adelante, mi estimado licenciado René. Muchas gracias, Uli. ¿Me escuchas bien? Sí, adelante, perfecto. Gracias, Uli. Bueno, buenos días a todos, consejeros, compañeros. El estado general que guarda la recuperación de los saldos a favor es el que aparece en pantalla. No ha habido mucha variación en el último periodo, salvo un par de datos que ahorita les voy a comentar. El 16% del saldo total sigue estando en proceso de litigio, mientras que la gran parte sigue siendo parte de la estrategia y está pendiente de ingresar al SAT. También, como pueden apreciar, en cuanto a los trámites que ya están listos para ingresarse, que al día de hoy ya están ingresados considerando las fechas de la presentación, lo que se encuentra en proceso derivado de la estrategia y lo que se encuentra en proceso normal del SAT, pues suman prácticamente el 8%. Entonces, en lo que estamos trabajando, en lo que sería pues ya el segundo semestre de este ejercicio. Adelante, por favor. En cuanto a los trámites en proceso, que son un resumen de lo que acabamos de presentar en la lámina anterior, son los que aparecen en pantalla. Aquí nada más destacar que para la siguiente sesión de este comité, pues bueno, esperamos la recuperación del que aparece en el primer renglón, que es agosto 2020. Digo, es un buen monto, son 14, prácticamente 15 millones de pesos.
y considerando las fechas, pues bueno, también el importe de la actualización sería algo relevante. Igualmente, tenemos dos pendientes de cumplimentación que, como ustedes saben, pues bueno, actualmente el SAT se encuentra de vacaciones. Estaríamos cumpliendo ya que regresen el día 1 de agosto, que sería septiembre de 2020 y junio 2020. Uno de ellos es el trámite normal y el otro es un remanente, considerando que ya se nos habían devuelto 17 millones de pesos, estando pendiente únicamente 4. En cuanto a los trámites de julio y octubre de 2020, estos todavía no ha llegado un requerimiento, no obstante, pues bueno, estamos trabajando en ellos y seguramente llegará en el mes de agosto. Todo esto suma un importe total de 50 millones de pesos, los cuales, pues bueno, esperemos estar recuperando antes del final de este ejercicio. Adelante, por favor. En cuanto a los listos para ingresar, que considerando, como les comento, la fecha de la presentación ya están ingresados, es noviembre 2020 y febrero 2021. Con esto prácticamente estaríamos cerrando 2020 y ya llevamos avanzado 2021 en la recuperación. Estos dos trámites suman 19 millones de pesos, los cuales también estaríamos sumando para la recuperación del presente ejercicio. Adelante, por favor. En cuanto a la novedad que les comentaba, recordarán por ahí que en la sesión anterior, el último renglón todavía no tenía una fecha de depósito, ya que si bien había sido autorizado en su totalidad, aún no había sido efectivamente devuelto. Y como pueden apreciar, varió el monto. Nosotros habíamos reportado 20 millones de pesos, dado que todavía no sabíamos la fecha de depósito y por lo tanto no podíamos calcular el monto de actualización. Y como pueden apreciar, el monto de actualización solamente por ese concepto fueron 6 millones de pesos. Con ello, el monto que habíamos marcado en el último renglón, en lugar de 20 millones de pesos, lo actualizamos a 26, lo cual ya nos da un total recuperado en lo que va del ejercicio de 156 millones de pesos. Aquí comentarles que igual en cuanto a la meta que nos habíamos planteado antes de las vacaciones del SAT, vamos en tiempo y pues vamos conforme a calendario para cumplir la recuperación que tenemos para diciembre de este año. Y pues bueno, es conforme al calendario que les fue presentado en noviembre y diciembre del ejercicio pasado. Adelante, por favor. Meramente informativo, aparece en pantalla la integración general en cuanto a histórico, actualización e intereses de lo recuperado a la fecha. Recordar que adjunto a esta presentación viene un archivo de Excel donde viene desglosado cada uno de los periodos por mes, considerando su actualización, intereses y si el origen de ellos es vía administrativa o es vía litigio. Esto atendiendo a las solicitudes que se han hecho precisamente en esta comisión. Por lo que si no hay mayor comentario, ¿sería cuánto, mi estimado Uli? Muchas gracias. ¿Algún comentario respecto a este punto? No se advierten comentarios, por lo cual se tiene por desaguado el informe del estatus de solicitudes de devolución del IVA en los términos presentados. Pasaríamos al punto número 6, informes de actividades y indicadores de las unidades administrativas integrantes de esta comisión, comenzando con el Departamento Jurídico. Adelante, mi estimado René. Muchas gracias, Zuli. En cuanto a los procedimientos administrativos y contenciosos, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Aquí no ha habido mucho movimiento más que el tema de juicios administrativos, que hubo un incremento, ahorita les voy a dar mayor detalle, y una disminución en el número de amparos. Y aquí sí quiero hacer una acotación especial. Adjunto a esta presentación se les acompañó una sentencia derivada de una revisión que fue presentada en amparo indirecto, la cual sí quiero destacar su contenido. No voy a mencionar quiénes eran los quejosos originalmente, considerando que es una acción pública. No obstante ello, quiero destacar dos puntos. En esta sentencia, originalmente, o la razón de los quejosos de presentar este amparo, era un supuesto incumplimiento del ZAPAL del derecho de acceso al agua de una comunidad, que es un asentamiento en calidad de irregular o en proceso de regularización. Básicamente lo que ellos enunciaban es que las tomas públicas que nosotros teníamos instaladas en esta zona, en este asentamiento, eran insuficientes para garantizar el derecho de acceso al agua de los habitantes de esa comunidad.
Aquí destacar que en primera instancia fue favorable para el Zapal. El juzgado de distrito determinó que las tomas públicas sí eran suficientes para poder cumplir con el derecho de acceso al agua de los quejosos. No obstante ello, pues bueno, claramente ellos se fueron a una segunda instancia. Y aquí en esta segunda instancia es muy valioso, o sí me gustaría recoger dos consideraciones que tuvo el colegiado al confirmar nuestra sentencia favorable, ya que la primera de ellas estableció que las tomas públicas como medio para garantizar el derecho de acceso al agua de los habitantes de los asentamientos irregulares en el municipio de León es una medida razonable y suficiente para garantizarlo. Esto es muy importante porque por ahí había algunos criterios ya de algunos otros juzgados que establecían que las tomas no eran un medio suficiente y que se les tenía que garantizar una toma domiciliaria. Entonces, esta determinación de colegiado viene a poner pues un punto de partida para dotar pues de toda la legalidad a los procedimientos que hace el Zapal, que de por sí pues bueno atienden a los reglamentos de desarrollo urbano y a toda la normatividad que establece nuestro Código Territorial. No obstante, pues vienen a confirmarlo a través de esta resolución. Claramente esta sentencia la estamos ofreciendo como un hecho notorio en todos los demás juicios que tenemos para que sea tomado pues también por los tribunales colegiados, que en este caso pues bueno solamente hay dos que van en esta región, el primero y el segundo administrativo, que están en Guanajuato, y también para que las sentencias que están pendientes de dictarse en cuanto a los juzgados de distrito pues sea tomado en consideración este antecedente. Igualmente, y algo que consideramos muy valioso y ustedes van a poder apreciar al final de la sentencia, es que se logró que este propio colegiado se apartara de un criterio que él había emitido con anterioridad, que establecía que el mínimo vital a suministrarse en cuanto al agua o al líquido vital tenía que ser gratuito. En este caso, se aparta de ese criterio este colegiado y lo que determina es que no obstante sea el mínimo vital, los 50 litros que ya todos conocemos por día y por habitante, no necesariamente tiene que ser gratuito, sino que el organismo operador o la entidad que se encarga de administrar el suministro de esta agua tiene el derecho de percibir una contraprestación por el mismo. Y pues por lo tanto, esto también nos viene a ayudar bastante en cuanto a varias de las pretensiones que se tenían en cuanto a un suministro que, pues bueno, se considera o buscaban se considerara gratuito. Digo, aquí también destacarlo, y esto nos ayuda mucho, digo, aquí también Uli lo pueda confirmar, a una propuesta de reforma de ley al Código Territorial que lo que pretendía era precisamente el acentuar que cuando existiera escasez de agua o se determinara o decretara algún tipo de tandeo, el suministro del mínimo vital fuera gratuito. Entonces, pues bueno, esta sentencia, digo, sí quise tomarme aquí algunos minutos para destacarla, ya que viene a robustecer la postura que tiene el organismo frente a estos litigios y también para futuras pues, propuestas de reforma de ley que, como les comento, ahorita tenemos una por ahí en el Congreso del Estado y pues también para que nos sirva para una forma de atemperar o poder defender pues el derecho que tiene el organismo para ejecutar o cobrar los derechos que consideren necesarios y obviamente atendiendo a los principios de equidad y proporcionalidad que norman a las contribuciones pues desde nuestra Constitución. Entonces, básicamente quería destacar esa parte. Adjunto se encuentra la sentencia. Digo, si bien es un poco larga, digo, son por ahí más de 100 hojas, sí los invitaría a que le dieran lectura, ya que su contenido sí es muy importante y nos da mucha luz en cuanto a los aspectos que debe de cumplir el Zapal, porque pues no solamente es el tema de los 50 litros diarios, también hay otras esferas en cuanto al tema de distancia en que deben de estar las tomas públicas, en cuanto a la disponibilidad que deben de tener, inclusive un ejercicio en cuanto a algunos factores que se deben de tener en consideración cuando las personas se encuentran en un estado vulnerable. Entonces, pues bueno, sí les invitaría a su lectura y por eso me tomé por unos minutos más para comentar este punto. Adelante, mi estimado, por favor. Bueno, regresando al tema, como les comentaba, la otra variación fue en el tema de los juicios administrativos. Aquí comentarles nuevamente es el tema de impugnación de recibos, el tema de impugnación de clausuras. Aquí hubo un aumento en cuanto al bimestre de mayo-junio de 39 procedimientos.
los cuales se suman a los que ya llevábamos en cuanto a lo que va del ejercicio, sumando un total de 105 demandas a lo que vamos al día de hoy. Como pueden apreciar, va a la baja considerando las recibidas en 24, 23, 22 y 21. Digo, aquí atendiendo también al tema de que en caso de que se logre la nulidad de un recibo, por parte del área comercial tenemos el apoyo para que ahora sí se ejecute formalmente un crédito fiscal. Entonces, eso nos ha ayudado bastante para efecto de atemperar este tipo de demandas. Adelante, por favor. Estadísticamente siguen siendo las cuentas domésticas la que cubre el monto mayor en cuanto a las impugnaciones. Estamos hablando del 78%. Igualmente esto considera no solamente los juicios que tenemos en lo que va del ejercicio, sino los que llevamos rezagados de ejercicios previos. Adelante, por favor. Y en cuanto al porcentaje, también estadísticamente, pues bueno, estamos viendo que no llega ni al 1% de las cuentas, considerando una contingencia total de 51.8 millones de pesos, lo que tenemos en litigio por estos conceptos. Aquí nuevamente destacar que si bien este monto es el que se encuentra en contingencia, de acuerdo a los conceptos de impugnación que se presentan, por lo que buscan es nulificar el recibo, más no eliminar el adeudo. Eso es muy importante a tomar en consideración, por lo que es contingencia, sí, pero no es algo que vaya a llevarles a una nulidad per se del adeudo, sino del propio recibo, lo que da pauta precisamente a la determinación formal de un crédito fiscal. Adelante, por favor. En cuanto a las clausuras, digo, como pueden apreciar, pues bueno, de los últimos ya casi 4 ejercicios, ya hemos clausurado 306 descargas, ya sea descargas clandestinas o descargas que no cumplen con los parámetros de descarga y que pueden dañar las redes del Zapal. Y pues bueno, aquí nada más destacar que de las que se encuentran en litigio son solamente 30, mientras que 276 ya fueron consentidas por no haber recibido un medio de defensa en tiempo. Adelante, por favor. En cuanto a las sentencias que hemos obtenido de forma favorable, no ha habido variación en este periodo. También recordar que por ahí tribunales y juzgados están de vacaciones, digo, salvo por ahí es los que se quedan de guardia, entonces no ha habido mayor movimiento. Adelante, por favor. En cuanto a las quejas en trámite en Profeco, adelante, por favor. Aquí nada más destacar el número y la estadística. Les fue acompañado a esta presentación un segundo anexo, el cual se establece el detalle de las 16 quejas que han sido presentadas en lo que va del periodo, cuáles son las razones y los montos involucrados. Adelante, por favor. Y bueno, nada más la comparativa, y aquí destacar el trabajo que hace nuestra área comercial. Digo, como pueden apreciar, pues bueno, de las 16 quejas que fueron radicadas en Profeco, si lo comparamos con las 698 quejas atendidas directamente en la mesa de atención a clientes, pues bueno, es claro que los usuarios despejan sus dudas o aclaran sus quejas derivado de las reuniones que se tienen con los integrantes del área comercial. Adelante, por favor. Solicitudes de información, este es un dato meramente informativo, nada más destacarles, digo que de las 6.232 solicitudes de información que hemos recibido a la fecha, todas han sido atendidas en tiempo y forma y pues bueno, nada más recordarles que son en cuanto a requerimientos que nos hacen las propias autoridades, los juzgados, respecto a la ubicación o localización de determinadas personas que se encuentran con algún proceso judicial y son lo que aparece en pantalla. Adelante, por favor. Finalmente, en cuanto al tema de predios, si me ayudan con la siguiente lámina, digo nada más para comentar los movimientos que tuvimos en el periodo. Hubo 3 regularizaciones en cuanto a predios que teníamos pendientes de contar con escritura. 2 de ellos fueron donaciones y corresponden a desarrolladores inmobiliarios, mientras que hubo un tercero que en su momento también correspondió a un desarrollador inmobiliario y que por fin podemos ya escriturar un predio donde se encuentra infraestructura del Zapal. Finalmente, pues bueno, tuvimos 3 constituciones de servidumbres derivados por ahí de varias obras que tenemos ahorita en ejecución. Y considerando pues el número de predios por separado que fueron involucrados, pues bueno, aparece en pantalla
el número de ellos. En las donaciones, pues tuvimos 5 donaciones, mientras que en la concesión de servidumbres, pues bueno, aparece en pantalla todas ellas. Adelante, por favor. Finalmente, nada más recordarles, digo que también a una de las coordinaciones que tenemos corresponde el tema de la regularización de los títulos, tanto de descarga como de agua. Digo, nada más comentarles, digo que aparece en pantalla la totalidad de los trámites que llevamos en lo que va del ejercicio, lo cual, pues bueno, en su gran mayoría corresponden a modificaciones de títulos de asignación, que básicamente son redistribuciones de volúmenes, así como la asignación de acuerdo a los procesos administrativos del RFC a cada uno de estos títulos, tanto de asignación de agua subterránea como de descargas. Por mi parte es cuanto, mi estimado Uli, por si no hay mayor comentario, sigo aquí a la orden. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bien, adelante, licenciado Luis Mariano. Muchas gracias. Gracias, René. Oye, excelente trabajo. La sentencia muy exhaustiva. Analizó todos los amparos adhesivos, analizó todos los argumentos. Como bien dices, ya deja algunos antecedentes ya definidos. Muy buena. Hay que seguirle por ese lado y eso valida la actuación que hemos tenido. Felicidades por ese éxito. Oye, por otra parte, todo está muy bien. Donde veo que traemos un rezago importante es en regularización de predios. Traes 374 predios por regularizar y nada más llevamos regularizados 194. Eso es un 51.87% de rezago. ¿Crees que tengas que hacer algún ajuste para poder combatir este rezago, René? No sé, son jurisdicciones voluntarias esencialmente lo que por ahí anda rezagado. ¿Lo ve gente de tu departamento, de tu área, o lo contratas o cómo lo manejas para poder abatirlo? Sí. Muchas gracias, estimado Mariano, por la felicitación y en efecto, como bien lo comentas, en cuanto al primer punto, digo, es algo muy relevante para efecto de proteger los intereses del ZAPAL. En cuanto al segundo punto, lo hacemos internamente, todos los trámites. Aquí nuevamente lo que sí nos ayudaría mucho a temperar o poder disminuir este monto es en cuanto al par de desarrolladores inmobiliarios que hemos comentado que son los que traen un rezago. O sea, prácticamente si solucionamos el rezago de ellos, le bajamos 100 predios, o sea, de un plumazo. Aquí básicamente lo que nos comentan del rezago por lo cual no se han podido regularizar son porque son predios macro, o sea, que realmente no han subdividido. Sabemos cuáles son las razones por las cuales no lo hacen. Pero bueno, una vez superado eso, pues bueno, podríamos bajar un número considerable. En cuanto a los demás predios, los que en su momento ocupó el ZAPAL ya desde muchos ejercicios anteriores, eso ya lo estamos trabajando nosotros. Tenemos un plan de trabajo, al cual fue acompañado hace 2 sesiones de comisión. Con gusto lo vuelvo a compartir, Luis Mariano, y lo revisamos punto por punto si tienes oportunidad para que puedan conocer cuál es el plan de trabajo que tenemos al respecto. Sí, como no, en lo que podamos apoyar, si son integrantes de Canadevi, lo que sea, podemos hacer algo por ahí también. Y en jurisdicciones voluntarias, pues también lo revisamos, René. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Adelante, síndico Román. Muchas gracias, Ulises. Una pregunta, para la iniciativa que está en el Congreso del Estado, entiendo debe ser la que promovió el coordinador de los diputados de Morena, David Martínez Mendizábal, que es la que estamos comentando. Pidieron opinión del ZAPAL, ¿sí? Correcto. Aquí nada más la opinión, la propuesta es que por favor cuando pidan una opinión se someta la respuesta a consideración de los integrantes del Consejo para efecto de estar más o menos en la sintonía de lo que se va a contestar. Hay varios puntos controvertidos ahí en esta iniciativa que obviamente respetando aquí la autonomía del ZAPAL como consejo, también se pide a los ayuntamientos y también los ayuntamientos como tal plantean una postura. Y aquí lo importante sería conciliar más o menos las propuestas. Y esto lo digo sin detrimento de la autonomía de este consejo como tal para poder emitir su postura. Entonces, sí, yo solicitaría que en la medida de lo posible, cuando sean este tipo de opiniones que involucren un esquema o una postura ante una política
política pública, se nos tome en cuenta y se nos haga partícipes de la opinión. Es cuanto, muchas gracias. Correcto. Con todo gusto, yo creo que lo podemos coordinar, Uli, para efecto, digo, este es un trabajo que coordinamos esencialmente Ulises y su servidor. Entonces yo creo que no hay ningún problema. Tal vez esta sería, yo creo que la comisión, ¿no, Uli?, donde podríamos mandar el proyecto y posteriormente verla en una previa de consejo antes de poder contestarle. Yo lo veo muy viable, ¿eh? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, ahí nada más comentar, las iniciativas que nos manda el Congreso sí van dirigidas al titular pues de la entidad, pero sin problema sí lo manejamos. Y en cuanto a la coordinación, sí hemos tenido siempre comunicación ahí con la Dirección de Funciones del ICE y la Secretaría del Ayuntamiento. Con gusto lo seguimos trabajando en ese sentido, síndico. Gracias, muchas gracias. No. Correcto, gracias a usted. Adelante, regidor Gabriel Durán. Sí, gracias, Ulises. Anteriormente, por rezago que se tiene en regularización, se contrataba un despacho externo. Yo considero que habría que valorarlo en virtud del rezago que se tiene. Y también hacer la observación que el licenciado Jaime, que estaba al frente de esta área, bueno, pues ahora cambió al área comercial. Pero queda Alejandra, revisar los perfiles, tanto Jaime como Alejandra, considero que no tenían el perfil idóneo para poder pues combatir este rezago que se tiene. Sería cuanto, René, gracias. Correcto, gracias. Anotado, regidor. Adelante, licenciada Yolanda. Gracias. ¿Qué tal, René? Sí, nada más me uno a la felicitación del licenciado Luis Mariano por ese logro. Son puntos importantes y sí, importante dar lectura a toda la sentencia. Y por otro lado, sí, no sé si es de tu parte, comentabas del área comercial, más bien que sí se han dado las comunicaciones y todo para la situación de cobranza. Entonces, solicitar en este espacio o más bien en la sesión de consejo que nos platiquen un poco cómo va, ¿no?, esta cobranza a través del área comercial, cómo ha fructificado y en la contratación de despachos nuevamente para la cartera vencida, por favor. Muchas gracias, consejera. En cuanto al tema del área comercial, ahí me parece, Isidro, que esto se presenta en una comisión que tú traes, ¿verdad? También. Digo, por si podemos integrar algún dato a esta o podérsela compartir por ahí a Yolanda, ¿cómo ves? Claro que sí, con mucho gusto. Se da en la Comisión de Comercialización. De hecho, estamos próximos a convocar una comisión unida, una sesión de comisiones unidas de Comisión de Comercialización y Comisión de Gobierno y Administración, a efecto de que se autorice la contratación de los despachos, la ampliación de los contratos de los despachos, en virtud de que el monto ya está en tope el contrato realizado con anterioridad. Estamos próximos a convocarla. Ok, gracias. Sí, me gustaría ahí conocer un poquito al respecto para ver cómo va avanzando este tema. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adelante, regidor Gabriel, por favor. Perdón, omití, René. Sería bueno que nos presentaras un calendario de actividades. Y también me preocupa que ahora la obra pública por parte de la Contraloría Interna, y bueno, estoy de acuerdo que obra que no esté liberado el derecho de vía, pues no podrá salirse a licitar. Entonces, de por sí tenemos presión de que muchas obras están pendientes. Entonces, yo pienso que sí hay que reforzar esa área y ponerle ahí el ojo, como bien comentaba el licenciado Luis Mariano. Es cuanto. Con gusto, mi estimado Gabriel. Gracias, regidor. Bien, no se advierten más comentarios sobre este punto, por lo cual continuaríamos con el informe de actividades de la Contraloría Interna. Adelante, contadora Lupita Razo, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos.
Bueno, comentarles este primer indicador corresponde a las acciones de vigilancia que como Contraloría Interna estamos ejecutando estas acciones. Por lo que hace a las auditorías de carácter financiero, en este bimestre sumamos 7. Entre ellas, pues 2 que corresponden al monitoreo de la recaudación de los meses de mayo y junio. Asimismo, con nuestro programa de arqueos que tenemos establecido para todo el año, generamos 3 al Departamento Jurídico, al Departamento de Comunicación y al Departamento de Alcantarillado. También dimos inicio a la revisión del servicio de vigilancia y realizamos el inventario físico de almacenes correspondiente al primer semestre de 2025. Por lo que hace a las actividades preventivas, en este bimestre tuvimos la revisión de 15 bases en el rubro de adquisiciones y 9 en el rubro de obra. Asimismo, estuvimos verificando 21 fallos en materia de adquisiciones y 9 fallos en materia de obra pública. Asimismo, en la parte de la obra pública, participamos en las entregas-recepción de 68 obras, de 17 contratos de supervisión de obra y de 36 proyectos. Con esto sumamos 182 en el bimestre y estamos acumulando 554 acciones de lo que va en este primer semestre. Adelante, por favor. Por lo que hace a las auditorías externas, en este periodo se sumaron 8 auditorías de obra pública por parte de la Contraloría Municipal. En pantalla ustedes pueden ver cuáles fueron las obras que están siendo auditadas. Y también por parte de la Contraloría Municipal se sumaron 3 investigaciones, una de ellas derivada de notas periodísticas de un tema de obra, otra de ellas relacionada con una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa y finalmente otra derivada de resultados de auditoría de obra pública. Por parte de la ASEG se dio inicio a la revisión de la cuenta pública por el ejercicio 2024. Con esto se suman 13 auditorías en el bimestre y se acumulan 34 en lo que va del año. La siguiente, por favor. Bueno, comentarles que respecto a los informes de resultados que recibimos en el bimestre, fueron 15, 5 de ellos sin resultados o de observaciones y recomendaciones, es decir, fueron auditorías limpias. Entre ellas están los arqueos que hicimos al Departamento de Comunicación y al Departamento de Alcantarillado. Asimismo, la revisión de 3 obras, una de ellas relacionada con el comedor en el Centro Operativo Zapal, Colombia, la rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Piletas y una auditoría realizada por la Secretaría de Honestidad de los Recursos PRODER en la rehabilitación de agua potable en la colonia Los Ángeles. De los informes de resultados con observaciones y recomendaciones se sumaron 35 aspectos, de ellos 29 quedaron solventados y atendidos y 5 temas los tenemos por atender y o solventar. En cuanto a resultados de investigaciones, bueno, comentarles que recibimos 4 resoluciones por parte de la Contraloría Municipal, donde no se determinaron elementos para generar responsabilidades administrativas. Adelante, por favor. En nuestro indicador de reportes, quejas y denuncias, en el periodo que se informa recibimos 89. Las estamos clasificando de la siguiente manera. 31 de ellas fueron por los servicios que prestamos, entre ellos falta de agua, falta de presión, alguna problemática en drenajes, etc. 9 tienen que ver con la atención ciudadana, bueno, donde nuestra ciudadanía se queja de alguna mala atención o falta de atención, falta de respeto, son las quejas que hemos estado recibiendo, fueron 9. 10 contra particulares. En este rubro estamos conjuntando aquellas quejas que tienen que ver con la instalación de bombas presurizadoras, con el desperdicio de agua o bien con el robo o tomas clandestinas que pues la ciudadanía nos denuncia. También sumamos 17 actos indebidos, en ello prácticamente son por temas del uso de las unidades vehiculares o bien por posibles solicitudes de dinero a cambio de la prestación de los servicios. En cuanto a quejas o reportes de naturaleza laboral, sumamos 22.
Entre ellas fueron derivadas por el uso del estacionamiento al interior de la institución y una de ellas relacionada con acoso laboral y sexual. En el periodo llevamos acumulados la atención de 213 quejas y bueno, ustedes pueden ver ahí cuál es la fuente de captación de la denuncia, que sería la denuncia León, Zapalta Escucha, el SAC, Oficialía de Partes y bueno, 2 que nos remitió la Secretaría de la Honestidad. Adelante, por favor. Por lo que hace a nuestro indicador de las declaraciones patrimoniales, bueno, comentarles que en este periodo atendimos 1,613, 19 declaraciones de carácter inicial, anuales fueron 1,575, aunque las que se presentaron por ser la anual fueron 1,598. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunas nos las habían presentado previo al inicio del periodo fuerte de recepción de las declaraciones, esto es mayo. Entonces fueron 1,598 servidores públicos y cumplimos al 100% con esta obligación. Y también recibimos o atendimos 19 declaraciones patrimoniales de conclusión. Por lo que es a nuestra participación en comités y o subcomités, bueno, estuvimos en 43 relacionados con adquisiciones. Aquí, bueno, incluye adicionalmente a las sesiones del subcomité, pues las aperturas de propuesta, visitas al sitio, juntas de fallo, juntas de aclaraciones, etcétera. Misma situación para obras y proyectos, donde participamos en 38. Asimismo, en 2 sesiones del Comité de Ética y 2 sesiones del Comité de Contraloría Social en la vigilancia de la obra pública. Entre otras actividades administrativas, la siguiente, por favor. Les comento que estuvimos participando en 8 foros de capacitación. Ahí se detalla cuáles fueron los temas. También rendimos el informe de actividades a la Contraloría Municipal con respecto al programa de trabajo que tenemos en coadyuvancia con los OICES. Les compartí el informe para su conocimiento. En lo que es nuestra campaña de Súmate al Control, difundimos el artículo Juntos pongamos un alto al acoso y al hostigamiento, y también difundimos en las pantallas electrónicas pues el uso ético de los vehículos oficiales. Atendimos 3 solicitudes de acceso a la información, donde lo que nos están pidiendo es que demos el antecedente, demos los registros relacionados con sanciones o investigaciones contra servidores públicos. También nos piden las versiones públicas de declaraciones patrimoniales, en este caso fueron 2 de ex servidores públicos, y recibimos una solicitud de información relativa a la información de nuestro órgano interno de control, o sea, cuántas personas estamos en esta unidad administrativa, entre otra información. Participamos en 6 actos de entrega-recepción por cambios de puestos, fueron 3 de gerencias, un jefe, un coordinador y un encargado. Finalmente, comentarles que, bueno, derivado del convenio de colaboración que tenemos con con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se iniciaron trabajos de seguimiento a este convenio para poder identificar en qué proyectos podemos avanzar en este periodo o en este ejercicio que está corriendo. Pues de mi parte sería todo, quedo a sus órdenes para cualquier comentario que se tenga. Muchas gracias, contadora Lupita Razo. ¿Algún comentario sobre este informe de actividades? Bien, no se tienen comentarios. Le agradecemos mucho, contadora Lupita, haberlo rendido. Correcto, gracias. Se tiene por rendido el informe en los términos ya expuestos por parte de la Contralora. Pasaríamos ahora con el licenciado Juan José Jiménez para el informe de la Unidad de Transparencia, mayo-junio. Adelante, mi estimado licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Bueno, por ahí no la veo publicada, ¿no? No veo publicada la diapositiva, pero... Ahí, no sé, ahí está, licenciado. Sí se ve. Estamos en la de solicitudes recibidas. Por aquí no la estoy viendo, pero la tengo aquí a la mano. Bueno, les platico muy rápido. En el periodo que se informa, recibimos 54 solicitudes de información. De esas 54 solicitudes de información, tuvimos 49 de acceso a la información y 5 de derechos ARCO. En nuestro término de respuesta promedio, estamos contestando en un promedio de 4 días.
y todas estas solicitudes, evidentemente las 54, quedaron contestadas en el periodo de 1 a 5 días. Por otra parte, en lo que toca el tema de capacitación, llevamos realizadas 3 capacitaciones al interior del organismo hasta la fecha, y bueno, para el mes de agosto tenemos programada realizar la siguiente. Bueno, así también nos toca ver lo que tiene que ver la publicación de la información pública de oficio de transparencia. El primer semestre está publicado al 100%, contamos con el dictamen respectivo de cumplimiento al 100% que emite el órgano garante, del cual me permití colocar un extracto ahí en la lámina respectiva. Asimismo, también lo que refiere a oficialidad de partes, en las láminas que ponemos por ahí, ponemos el ingreso de escritos que llegan a Zapal dirigidos a diferentes unidades administrativas. Es cuanto, quedo atento. Muchas gracias, licenciado. ¿Algún comentario sobre el informe de la unidad de transparencia? Ninguno. Le agradecemos su participación, licenciado Juan José. Muy amable. Gracias, muy amable. Correcto, gracias. Pasaríamos al informe ahora de la prosecretaría. Me voy a ir muy rápido, si nos apoya el licenciado Hernán. La siguiente, por favor. Con respecto al Consejo Directivo, tuvimos en el periodo que se informan 2 sesiones y se realizaron las actividades que ordinariamente efectuamos: revisión legal, fundamentación de puntos, seguimiento de acuerdos, levantamiento de actas. Los números están ahí en pantalla. La siguiente lámina, hago referencia a algunos temas relevantes. Todos ellos realmente son operativos, a excepción del informe sobre la representación de Zapal en el Consejo Consultivo Ambiental, donde está participando la licenciada Michelle Bosch y la licenciada Liz Mena. Este es un consejo consultivo municipal que tiene el carácter de órgano de asesoría y consulta técnica del municipio en temas de sustentabilidad energética, de prevención y contaminación, prevención y control de la contaminación, política ambiental municipal, etcétera. La siguiente, por favor. Con respecto al trabajo de los subcomités, comenzaríamos con el de adquisiciones. En el periodo que se informa tuvimos 4 sesiones del subcomité, el monto adjudicado en pantalla. Algunos de los temas relevantes pues, tienen que ver con la estación de recuperación de desbaste, una continuación ahí de un proceso que traíamos pendiente, así como algunas adjudicaciones que tienen que ver con el tema de la nanotecnología. Si te vas a la siguiente, por favor, traemos ahí el desglose en cuanto a bases, documentos de evaluación, fallos, actas, fundamentación y la revisión de los acuerdos. La siguiente, por favor. En el de obra pública fueron 2 sesiones, monto adjudicado igual, proyectado, poco más de 131 millones de pesos. Los temas relevantes, ahí me permito citar algunos de ellos, 3 o 4. Y en la siguiente lámina, por favor, licenciado, está el desglose en cuanto a los dictámenes previos que se revisan, los documentos de evaluación que sirven para darle certeza en la votación de los integrantes del propio subcomité, incluyendo al consejo. La elaboración de fallos 9 y actas y fundamentación fueron 2. Con respecto a comisiones, son 7 en el periodo que se informa: la de comercial, la de comunicación, de gobierno, obra pública, planeación y operación, todas con 1, a excepción de la de gobierno que sesiona de forma mensual. En la siguiente está el desglose del seguimiento que se ha dado por parte de todos ustedes como dirección general y equipo operativo a los acuerdos y tareas que se van generando en cada una de las comisiones, ¿sí? La siguiente, por favor. En cuanto a este tema que es importantísimo, que es el tema de certificar ya sea los acuerdos del Consejo o bien la documental que forma parte del archivo de Zapal, tuvimos en el periodo que se informa un total de 23 certificaciones con respecto a documentación requerida ya sea por la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría Municipal y la propia Contraloría Interna como parte de sus labores de investigación, de auditoría. Tuvimos 23 y con respecto a los acuerdos del Consejo fueron 4, número total de folios generados en este periodo 27 con un poco más de 3.100 hojas cotejadas con respecto a la certificación de documental.
Finalmente, instrumentos notariales y convenios. Están en pantalla algunos de los que se han firmado por parte de nuestra presidenta, de nuestro presidente, y nuestra secretaria en este periodo que se informa. Algunas escrituras de compraventa, iniciativas de reforma, dar contestación a peticiones que nos gira el municipio, convenios y otorgamiento de algunos poderes para la representación legal. Este es, a grosso modo, el informe de actividades de este bimestre. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Si no existen comentarios, tendríamos ya por agotado el punto número 6 del orden del día. Pasaríamos al siguiente, que es punto número 7, asuntos generales, y concretamente el primero de ellos sería el seguimiento de diversos acuerdos derivados de las comisiones anteriores. Adelante, contador Isidro, por favor, si nos pudiera platicar un poco del seguimiento de los acuerdos que están pendientes, por favor. Sí, adelante. Muchas gracias, licenciado. El punto 1, causas que han originado el pago de horas extras. Asimismo, con el punto 4, tarea mesa de trabajo para revisar la política de crecimiento de horas extras. Hemos estado desarrollando trabajos directamente con todas las unidades administrativas que integran el sistema. Ya tenemos un material que se le va a hacer presente directamente a esta comisión. Sí, en la siguiente sesión informaremos, haremos la presentación específica a efecto de su aprobación. Por esta situación, el estatus de la primera y la segunda sería en trámite. Se van a tocar unos puntos específicos de unas posibles revisiones de sueldos y salarios. Entonces, tanto el punto 1, el punto 3 y el punto 4 le solicitaría fuera autorizado todavía el estatus en trámite, y tocaríamos y definiríamos en la siguiente sesión de la Comisión de Gobierno y Administración. Correcto. Si no existen comentarios, ese sería adelante, licenciado Luis Mariano, por favor. Adelante, licenciado. Perdón. Sí, comentaba que sí es importante ya definir la situación, porque de los números que presentaron ahorita, si sumamos sueldos de personal de confianza más sueldos sindicalizados, lo que es despensas, premios de puntualidad y demás, traemos 35.339.000 contra 3.868 horas extras. Estamos casi hablando de un 9% de horas extras. Entonces, sí es importantísimo ya definir esta situación. Es por una parte. Por otra parte, a mí en lo personal me causa cierto conflicto cuando revisamos el tema de los indicadores financieros de liquidez y de utilidad operativa. Se ven muy bonitos los números. Estamos hablando de una meta de 5.6 en liquidez y traemos 7.5, y en utilidad operativa un 8.81 y traemos un 12. Pero como que me causa conflicto que en un organismo de servicios ese sea un factor o un indicador importante, cuando la función debe de ser invertir para mejorar servicios. Me gustaría que pudiéramos tener una mesa de trabajo para poder revisar esos indicadores, si realmente es bueno el estar aumentándolos, o cuáles pudieran ser los criterios para su modificación. No sé si pudieran explicarme de una buena vez o en la mesa de trabajo. No sé cómo pudieran verlo ustedes. Con mucho gusto, licenciado. Hacemos la mesa de trabajo para efecto de explicar el indicador real, o sea, los indicadores, bueno, toda la información se presenta a estados financieros respecto a lo establecido en las normas establecidas por la CONAC para efecto de la contabilización de los rubros, pero traemos en cuentas de orden los compromisos contraídos de obra pública a efecto al cierre de este mes. Como lo mencionábamos en la modificación presupuestal, traemos 901 millones de pesos en nuestro programa operativo anual, pero también traemos obras en procesos anteriores
que debemos de considerar como contingencia, bueno, no como contingencia, como compromisos contraídos y reflejarlos en la liquidez. Con mucho gusto hacemos esta mesa de trabajo, le presentamos las cifras, le presentamos los flujos realizados al mes de junio y un flujo realizado presupuestal estimado al cierre del ejercicio, donde estamos contemplando los indicadores que tendríamos en el supuesto de que todos estos compromisos se materializaran en el segundo semestre 2025. Muy bien, gracias, Isidro. Gracias, señor. Correcto. Muchas gracias. Así lo anotamos como acuerdo. Adelante, contadora Lupita Razo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en seguimiento al comentario del licenciado Luis Mariano, yo quisiera sugerirles ver si estos indicadores se puedan revisar justamente con la revisión que está pendiente de la planeación estratégica. Recordemos que se está haciendo un trabajo de actualización de este documento derivado de la recomendación que se generó por la Auditoría Superior de la Federación. Considero que ahí sería un momento adecuado, dado que se están analizando pues aquellos proyectos macros que tiene la institución y hacia dónde vamos. Entonces sería parte de la sugerencia que pues se pudiera estar ahí también analizando conjuntamente si estos indicadores se van a mover, o sea, se van a adecuar pues a las circunstancias que se avecinan pues para la institución. Sería el comentario, gracias. Muchas gracias, contadora Lupita. Con mucho gusto lo revisamos con el ingeniero Enrique. Adelante, licenciado Luis Mariano. No, perdón, la dejé levantada. Gracias. Ok, correctísimo. Perfecto, muy bien. Entonces, bien, tenemos por informado el estatus del punto número 1, el 3 y el 4. Con respecto a la tarea número 2, la mesa de trabajo para la breve exposición respecto al tema de protección de datos personales. Licenciado Juan José, ¿nos puedes comentar al respecto, por favor? Hola, de nuevo, buenos días. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? En el mes de enero, que por ahí nos reunimos, estaba pendiente que se homologara la Constitución del Estado de Guanajuato y se hicieran las adecuaciones normativas en dicha materia, en materia de datos personales. Al día de hoy, en la última sesión ordinaria que tuvo el Congreso del Estado de esta 66 legislatura, que fue a finales de junio, ya se dejó la Constitución del Estado, sí, se quitó la autonomía del órgano garante, que era el YACI, y lo van a mandar como simplificación administrativa a que dependa directamente de alguna unidad administrativa. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de los transitorios de dicha reforma constitucional, que a la fecha no se ha publicado, existe que va a entrar en vigencia una vez que se publique al día siguiente y harán las leyes secundarias o harán las adecuaciones o emitirán las mismas en un periodo de 180 días a partir de su entrada en vigencia. Y el mismo transitorio establece que el órgano garante actual, que es un órgano constitucional autónomo, seguirá funcionando con las personas tal y como está y sus comisionados hasta que entren en vigor las leyes secundarias. ¿A qué nos lleva esto? Que al día de hoy en el estado de Guanajuato tenemos pendiente el que se expidan las adecuaciones a la ley secundaria en materia de datos personales, que era la finalidad de la mesa de trabajo que íbamos a tener. Ahora bien, lo que quisiera poner aquí sobre la mesa es si hacemos la mesa de trabajo con la ley actual de datos personales que tenemos, que evidentemente va a cambiar una vez que pase el periodo de 180 días, o esperamos a que el Congreso del Estado emita la adecuación respectiva. Yo considero que debe emitirse antes de terminar el año. He estado yo monitoreando y la comisión permanente no la tiene todavía enlistada, lo que parece indicar que la van a llevar al periodo ordinario que inicia el mes de septiembre. Entonces quedo atento a sus comentarios para realizar la mesa con esta ley que actualmente tenemos o esperamos que se emita aquella que lleva el periodo de 180 días a partir de que entre en vigencia la homologación constitucional que realizaron en la última sesión del periodo ordinario anterior. Quedo atento. Muchas gracias, licenciado. Digo, salvo la mejor opinión del Consejo, consideraría más pertinente esperar a la emisión de la nueva ley. No sé, licenciado Luis Mariano, licenciada Yolanda. Totalmente de acuerdo, Ulises. No tiene sentido. Mejor esperamos. Correcto. Coincido. Así es. Mejor Sí. esperamos. Bien. Excelente, licenciado. Entonces, así lo hacemos, licenciado Juan José. Gracias. Correcto, gracias. Bien, se tiene por agotado el punto de seguimiento de acuerdos anteriores. Asuntos generales, ¿algún asunto general por parte de ustedes, consejeras, consejeros, que quisieran abordar en esta comisión? Bien, ninguno. Entonces se tiene también por agotado el punto
totalmente el punto número 7. Pasaríamos al punto número 8 del orden del día, lectura de acuerdos. Tengo 3 acuerdos registrados. El primero de ellos es enviar una ficha informativa sobre las causas de disminución en los ingresos respecto al rubro de saneamiento. Esto a petición de la licenciada Liz Mena, agradeciéndole al contador Isidro pueda estarlo enviando en alcance. Punto número 2 de acuerdo generado en esta reunión es dar un seguimiento muy puntual al programa de trabajo, plan trabajo sobre la regularización de predios del Zapal. Esto quedaría a cargo del licenciado René. Y punto número 3 de acuerdo, generar una mesa de trabajo para revisar los indicadores concernientes a liquidez y utilidad operativa. Son los acuerdos que se han generado en esta sesión. Si ustedes no tienen comentario, daríamos entonces por concluido también este punto. Punto 8, lectura de acuerdos. Y agradecerles, licenciada Yolanda, adelante, por favor. Sí, gracias. Solo nada más aclarar ahí el tema de los Claro. correos para que nos llegue la información en tiempo, por favor, que había ahí un problemita con eso. Entonces nada más aclararlo Correcto. para tener la información en tiempo. Muy bien, claro que sí. Gracias. Lo atendemos, lo revisamos ahí con el contador Isidro. Muchas gracias. Bien, contador Isidro, si nos apoya con el cierre de esta sesión, se han agotado los puntos del orden del día, por favor. Muchas gracias. Pues agradecerles la presencia de todas y todos ustedes en esta sesión de este comité. Muchas gracias y estamos por ahí a la orden. Gracias, contador. Hasta luego. Correcto. Gracias, hasta Hasta luego. luego, muchas gracias.